tal? Mi nombre es Rafael Velasco, carnet 2019-00869. Soy coordinador del grupo número 58 de la unidad didáctica de histología. Vamos a hablarles acerca de un proceso denominado hemopoiesis o hematopoiesis y también de algunos elementos o características que suelen presentarse en dicho proceso. Espero que les guste. Mi nombre es María Fernanda Desiree Rojas Herrera y mi carnet es el 2016-110-14. Yo explicaré lo que es la hematopoiesis o hemopoiesis. La hematopoiesis es la producción de células sanguíneas que se lleva a cabo en la médula ósea durante toda la vida. Este tejido es uno de los más activos en cuanto a proliferación, ya que diariamente produce alrededor de 1 millón de eritrocitos, plaquetas y granulocitos, los cuales son indispensables para mantener los valores normales en células circulando en la sangre. Ahora les explicaré sobre los componentes de los eritrocitos. Los eritrocitos son una célula anucleada sin organelos, los cuales estos pueden ser críticos para la supervivencia y función de la mayoría de las células. Una de las características más importantes de los eritrocitos son su durabilidad. Los eritrocitos no tienen mitocondria ni ribosomas para la regeneración de proteínas dañadas. Tienen un repertorio metabólico muy limitado que impide la síntesis de nodo de lípidos y carecen de núcleo para dirigir procesos regenerativos. Pueden adaptarse al estrés circulatorio o dividirse para reemplazarse a sí mismos. La supervivencia de los eritrocitos son de 100 a 200 días, lo cual a veces su ambiente es muy hostil. También los eritrocitos contienen hemoglobina, la cual es una proteína transportadora de oxígeno. Los eritrocitos también forman un disco bicóncavo y en el cual aumenta la superficie del intercambio y puede ser flexible y deformable. Mi nombre es Celeste Noemía Aquino Velázquez, número de carnet 2016-10-930, y yo voy a hablar sobre las plaquetas. Las plaquetas tienen alrededor de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Tienen una zona externa que no contiene gránulos, llamada hialurón, y su centro, llamado granulómero. Este centro contiene varios tipos de gránulos. En su mayoría son gránulos alfa. Ellos tienen los factores de crecimiento derivados de plaquetas y transformador beta, factor de Van Winterwald, que sirve para la adición de estas plaquetas, y fibrinógeno, que también es útil durante la coagulación. También se encuentran gránulos delta que contienen serotonina, histamina y ADP. Las plaquetas también cuentan con proteínas como actina y miosina, que de igual manera son útiles durante la coagulación sanguínea. Vamos a hablar un poco también sobre los leucocitos. Los leucocitos se dividen en 5 tipos, que se clasifican según tienen o no gránulos. Dentro de los granulados o granulocitos, se clasifican en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Vamos a empezar porque todos tienen un diámetro de entre 12 a 15 micrómetros. Los neutrófilos, por su parte, tienen un núcleo que se divide en 3 o 5 lóbulos que están unidos por filamentos de cromatina, que forman grumos gruesos, y por eso es que no se distinguen sus nucleolos. En los neutrófilos inmaduros, este núcleo aún no se divide y por eso se llama encallado. Su citoplasma tiene gránulos primarios y secundarios. Los primarios tienen defensinas y enzimas proteolíticas,
mientras que los secundarios contienen lactoferrina, colagenasa, lisozima y enzimas que se encargan de fagocitar y eliminar microorganismos infecciosos de nuestro cuerpo. Los eosinófilos, por su parte, tienen su núcleo con dos lóbulos grandes que también están unidos por cromatina. Su citoplasma tiene gránulos eosinófilos que contienen compuestos citotóxicos como peroxidasa de eosinófilo y neurotoxina derivada del mismo eosinófilo. Estas se encargan de combatir infecciones parasitarias. Por último tenemos a los basófilos, que tienen un núcleo de 2 a 3 lóbulos que pueden tener forma de S, E o Z. Su cromatina es menos densa, sus gránulos contienen heparina, histamina y enzimas lisosomáticas. Por eso es que los basófilos se asocian mucho con reacciones anafilácticas. Mi nombre es María José Valdés, mi carnet es 2019-03489 y soy del grupo 58. Yo voy a hablar sobre los linfocitos. Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema linfático o inmunitario y representan aproximadamente el 30% del total de todos los leucocitos sanguíneos. Para comprender la función de los linfocitos debemos tomar en cuenta que los que se encuentran en la sangre o en la linfa son células inmunocompetentes recirculantes. Esto quiere decir que las células han adquirido la capacidad de reconocer o responder a antígenos y que se encuentran en movimiento desde un tejido a otro. Los linfocitos son diferentes en varios aspectos de otros leucocitos y entre esos aspectos podemos mencionar que cuando son estimulados pueden sufrir divisiones o diferenciaciones en otros tipos de células efectoras. Luego, los linfocitos pueden salir desde la luz de los vasos sanguíneos en los tejidos y recircular hacia los vasos sanguíneos de nuevo. Los linfocitos pueden desarrollarse fuera de la médula ósea o en los tejidos asociados con el sistema inmunitario. Los linfocitos pueden ser identificados en 3 grupos según su tamaño: los linfocitos grandes, los medianos o intermedios y los pequeños. Los grandes son activados y poseen receptores de superficie que interaccionan con los linfocitos destructores naturales. Luego, los que más se encuentran en el torrente sanguíneo son los medianos y los pequeños. Según las funciones, los linfocitos se pueden dividir en linfocitos T, linfocitos B o linfocitos NK. Los linfocitos T tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por células. Se caracterizan porque en su superficie tienen receptores de linfocitos T. Los linfocitos B tienen una vida media variable y estos participan en la producción de anticuerpos circulantes. Los linfocitos NK destruyen ciertas células que son infectadas por virus o por algunos tipos de células tumorales. También secretan un agente antivírico y ya que estos tienen varios gránulos citoplasmáticos grandes que son visibles en la microscopía óptica, también los podemos conocer como linfocitos granulares grandes. Luego podemos mencionar que los linfocitos T se pueden subclasificar en linfocitos citotóxicos, que son células efectoras primarias en la inmunidad mediada por células, los linfocitos cooperadores, que son decisivos para la inducción de una respuesta inmunitaria frente a un antígeno extraño, los linfocitos supresores, que pueden suprimir una respuesta inmunitaria frente a un antígeno también extraño, y los linfocitos T gamma delta, que se conocen como linfocitos intraepiteliales. Estos se desarrollan en el timo y migran a otros tejidos epiteliales, y cuando se colonizan en uno ya no se pueden recircular, son diferentes a los demás por lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre los monocitos. Estos son los leucocitos más grandes en el frotis sanguíneo. Viaja de la médula ósea a los tejidos del cuerpo, donde se diferencian en diversos fagocitos del sistema fagocítico. Por ejemplo, podemos mencionar los macrófagos del tejido conjuntivo, los osteoblastos, los macrófagos alveolares, los macrófagos perisinusoidales hepáticos o células de Kupffer y los macrófagos de los ganglios linfáticos del vaso y de la médula ósea. Los monocitos solo permanecen en la sangre aproximadamente 3 días. Los monocitos también poseen centriolos, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, los mitocondrias que son pequeños y también gránulos que son pequeños y que son azurófilos densos y se encuentran en el citoplasma. Estos también contienen enzimas lisosómicas.
Ahora vamos a hablar sobre los macrófagos. Los monocitos se transforman en los macrófagos y esto sucede durante una inflamación. El monocito sale del vaso sanguíneo y se transforma en un macrófago, el cual toma la acción de fagocitar. Esto quiere decir que absorbe o que desaparece a las bacterias u otras células que estén afectando. Y el monocito macrófago es una célula que presenta antígenos y desempeña un papel importante en las respuestas inmunitarias. Gracias. Mi nombre es Esther Muy Guzmán, mi número de carnet es 2016-00405. Les voy a hablar sobre la célula madre hematopoyética. En la médula ósea se producen las células sanguíneas. A estas se les llama células madre hematopoyéticas o células progenitoras. Estas producen eritrocitos, leucocitos que incluyen linfocitos y plaquetas. La proliferación y diferenciación de células madre hematopoyéticas permiten la creación de todos los tipos de células sanguíneas. Se encuentran normalmente en reposo y solo se dividen tras periodos de tiempo variables o en respuestas a demandas excesivas de la producción de elementos sanguíneos. Les voy a ejemplificar la célula madre hematopoyética, que sería esta. Esta se divide en células madre meloide. También se divide en células madre linfoide. Y estas se dividen en glóbulos rojos. También se dividen en plaquetas. También en meloides, en meloblasto. La célula madre linfoidea se provoca una célula que se llama linfoblasto. Y estas dos, glóbulos blancos. Y este es un ejemplo de cómo la célula madre hematopoyética va desencadenando cada una de estas células. Gracias. Eva Damaris Cux Padilla, 2016-10-8-78. La médula ósea tiene como función la formación de sangre periférica, la remoción de eritrocitos viejos, la formación de linfocitos B. Se ubica en la cavidad medular, se rodea de hueso compacto y contiene trabéculas de hueso esponjoso. Recibe sangre que ha circulado por el tejido óseo a través de las ramas de la arteria nutricia y por vasos del periósteo. Se divide en dos compartimentos, que sería el compartimento vascular, que posee sistema de sinusoides, posee la arteria nutricia, la longitudinal central y las arteriolas. El otro compartimento sería el compartimento hematopoyético, que está constituido por células hematopoyéticas. Contiene un estroma que está conformado por células reticulares, adipocitos y macrófagos, como también tiene una matriz extracelular. Gracias. Mi nombre es Ricardo Méndez, soy parte del grupo 58 y mi número de carnet es 2019-01584. Ok, continuando con nuestro tema, vamos a hablar sobre la formación de eritrocitos, mejor conocido como eritropoiesis. Esta se divide en varias fases y la primera es una célula precursora llamada proeritroblasto. Esta es una célula relativamente grande que cuenta con un núcleo esférico y uno o dos núcleos visibles. El citoplasma de esta exhibe una basofilia leve a causa de la presencia de ribosomas libres. A continuación tenemos el eritroblasto basófilo. Este es más pequeño que el proeritroblasto, del cual se origina por división mitótica. El núcleo del eritroblasto basófilo es más pequeño y más heterocromático. El citoplasma contiene una basofilia intensa debido a la gran cantidad de ribosomas libres que sintetizan hemoglobina.
En la etapa en la que el citoplasma muestra acidofilia debido a la tinción de hemoglobina y basofilia debido a la tensión de los ribosomas, la célula se denomina eritroblasto policromatófilo. El eritroblasto policromatófilo, que es la siguiente fase, tiene un citoplasma que muestra tanto acidofilia como basofilia. Las relaciones de tinción se pueden mezclar para dar una coloración gris o lila, o pueden estar separadas, en el cuyo caso una región es rosada, que es la acidofilia, y otra región es púrpura, que sería la basofilia. El núcleo de esta célula es más pequeño que el del eritroblasto basófilo, Y después de este tenemos la etapa en la que el eritroblasto se convierte a ortocromatófilo o normoblasto. Se reconoce por su citoplasma bien acidófilo y su núcleo muy condensado. Esta célula tiene un pequeño núcleo compacto e hipercromático. En esta etapa el eritroblasto ortocromatófilo no es capaz de seguir dividiéndose. Para terminar, tenemos que mencionar que el eritrocito cromatófilo expulsa su núcleo. Entonces el eritroblasto cromatófico pierde su núcleo, como ya dije antes, al expulsarlo de la célula. Y algunos polirribosamos que todavía pueden sintetizar hemoglobina se mantienen en esta célula. Estos polirribosomas imparten una ligera basofilia a las células, de otro modo eosinófilas. Por esta razón, estas nuevas células denominadas eritrocitos policromatófilos, también llamados reticulocitos. Gracias. Mi nombre es Steven Alexander Estrada Roque, carnet 2019-03-578, y voy a hablar sobre la granulopoiesis. La granulopoiesis es el proceso de renovación de las células granulocíticas que circulan en la sangre y que forman parte del sistema de defensa del organismo. La granulopoiesis ocurre en la médula ósea, y este proceso incluye la formación y la maduración de las células granulocíticas como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Las células de la sangre surgen de una célula madre pluripotencial que se va diferenciando en diversos linajes celulares, y estas a su vez se diferencian en líneas celulares un poco más diferenciadas, hasta llegar a las células maduras circulantes. Durante el proceso de granulopoiesis, las células van sufriendo una serie de cambios, y a medida que estas van diferenciándose en células más maduras. Los cambios más comunes son la disminución del tamaño de las células, la disminución de la relación núcleo-citoplasma, un núcleo más pequeño y un citoplasma más amplio, la condensación y la fragmentación del núcleo y la invisibilidad de los nucleolos, además de la aparición de gránulos primarios y luego secundarios en el citoplasma. La formación de todas las células sanguíneas se denomina hematopoiesis, por tanto la granulopoiesis forma parte de esta hematopoiesis. La granulopoiesis representa la formación y maduración de un grupo específico de células que conforman el 60% de las células sanguíneas. La cinética completa de los granulocitos comprende la formación, maduración, circulación y retribución en el organismo y los tejidos. Los dos primeros compartimientos se desarrollan en la médula ósea. El proceso de formación y maduración de los granulocitos dura aproximadamente 11 días. De los cuales los granulocitos pasan 7 días en el compartimiento de formación y maduración, y luego pasan al compartimiento de reserva, donde permanecen otros 4 días. Cuando los segmentos neutrófilos salen del compartimiento de reserva y entran a la circulación, un porcentaje de ellos viajará libremente en la sangre. Sin embargo, otros se van a adherir a las paredes de los capilares y vénulas postcapilares, o van a ser retenidos en capilares cercanos a las grandes venas. Esto es lo que se conoce como compartimiento de marginación. Los granulocitos tienen una vida media de 8 horas. Por lo tanto, para mantener la homeostasis en cuanto al número de granulocitos en la sangre, la médula ósea debe producir billones de granulocitos al día. En este sentido, los granulocitos que son destruidos en el organismo y tejidos son repuestos rápidamente gracias al compartimiento de marginación y de reserva. El contaje y diferenciación de los leucocitos es un parámetro muy importante dentro de la hematología completa. El contaje de leucocitos orienta sobre el estado inmunológico del paciente, además de aportar datos que ayudan a evidenciar procesos infecciosos o enfermedades malignas.
En el caso especial de los granulocitos, estos aportan datos de suma importancia, pues las infecciones bacterianas se caracterizan por causar con leucocitosis y neutrofilia, es decir, un aumento del número total de leucocitos y un aumento del número de segmentados neutrófilos respectivamente. En tanto que las infecciones virales causan leucopenia, disminución del número total de leucocitos, y una neutropenia, disminución del número de segmentados neutrófilos. Asimismo, los eosinófilos suelen aumentar en procesos alérgicos y parasitarios. Los neutrófilos miden entre 9 y 12 micrómetros. Es la célula granulocítica más abundante en la sangre y normalmente alcanza un porcentaje de 60 a 70% en la circulación sanguínea, que es su valor normal. Su citoplasma es acidófilo y contiene abundantes gránulos neutrófilos. El núcleo suele adoptar diversas formas y, como su nombre lo indica, este es de 2 a 5 lóbulos. Los eosinófilos son células fácilmente reconocibles por su característica tan peculiar. Poseen un núcleo con 2 lobulaciones claramente visibles y presentan granulaciones acidófilas abundantes y gruesas en su citoplasma, sin que tapen el núcleo. Los basófilos son células que se encuentran en menor número. El valor normal en sangre oscila entre 0 y 1%. Se caracterizan por tener un núcleo polimórfico y un citoplasma repleto de gránulos gruesos, basófilos, que se superponen sobre el núcleo, impidiendo su visualización. Las fases del proceso de la granulopoiesis se denominan como mieloblasto. Es una célula que mide 14 a 20 micrómetros y se caracteriza por presentar un núcleo oval que abarca casi toda la totalidad de la célula. Por tanto, es un citoplasma escaso. El mieloblasto presenta un citoplasma basófilo y no se observa granulaciones. El promielocito es una célula que continúa después de la etapa del mieloblasto. Es un núcleo que presenta cromatina ligeramente más densa, sin embargo, aún es posible observar los nucleolos. Los mielocitos o proneutrófilos, proeosinófilos y probasófilos son células que miden entre 12 y 18 micrómetros y tienen un grado de maduración más avanzado que el promielocito. Su núcleo puede observarse oval o una forma de hendidura pronunciada e incluso forma arriñonada. La cromatina se vuelve más densa y ya no es posible observar los nucleolos. Luego tenemos metamielocitos, que son proneutrófilos, proeosinófilos y probasófilos. En esta etapa, el núcleo es excéntrico y se caracteriza por presentar una hendidura más profunda. Se observa cromatina más condensada en comparación al estadio anterior. Su grado de maduración es que abundan los gránulos específicos según el tipo de granulocito que se está desarrollando, mientras los gránulos primarios aún presentes ya no son visibles. Callado son células con núcleo en banda. Este estadio solo se observa en caso de las maduraciones de segmentos neutrófilos. También se le conoce con el nombre de neutrófilo juvenil. Puede observarse circulando en la sangre en condiciones específicas, como por ejemplo en procesos infecciosos, bacterianos y en enfermedades virales. Estas células se caracterizan por presentar una banda simulada de letra C, que es una hendidura de caballo. Finalmente tenemos granulocito maduro. Estas comprenden 3 tipos de granulocitos que se encuentran en la sangre periférica, que son segmentados neutrófilos, segmentados eosinófilos y segmentados basófilos, y sus características ya fueron descritas en la sección anterior. Me llamo Melanie Alejandra Sandoval Gámez, mi carnet es 2019-00872 y voy a hablar acerca de la linfopoiesis, que es el proceso de formación y maduración de la serie linfocítica. Incluye los linfocitos B, T y NK. La médula ósea es el sitio primario de formación, pero el proceso de maduración puede ocurrir tanto en el cánulo linfático como en el timo, esto dependiendo del linfocito. Ahora los linfocitos tienen una serie de características. Aquí podemos ver que carecen de gránulos citoplasmáticos específicos, tienen un núcleo grande, redondo y bien definido que contiene grumos de cromatina, la cual se va a condensar en la periferia. Además, miden de 6 a 10 micrómetros. Ahora, los linfocitos B se van a producir y madurar en la médula ósea, pero se van a ir a activar a los órganos linfoides secundarios. Estos tienen vidas útiles variables y participan en la producción y la secreción de anticuerpos circulantes, también llamados inmunoglobulinas.
En cambio, los linfocitos T se producen en la médula ósea, pero se maduran en el timo y se activan en órganos linfoides secundarios y participan en la inmunidad mediada por células. Además, estos representan el mayor porcentaje de linfocitos circulantes, con un 60 a un 80%, resultado de la sumatoria de linfocitos T, CD4 y CD8. En cambio, los linfocitos B representan un 10 a un 30%. Y finalmente, los linfocitos NK representan de un 15 a un 20% y estos tienen la función de destrucción de ciertos tipos de células diana. Se van a diferenciar bajo la influencia de interleucinas 2 y 5 y para producir células K inmaduras. Ahora, cuando vayan adquiriendo funciones como citotoxicidad y la capacidad de secretar interferón, se van a producir en células NK maduras. Y además, la médula ósea es el principal sitio de producción de estos, pero en el ganglio linfático y en el timo fetal también pueden hallar células progenitoras NK. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la trombopoiesis, que es principalmente la formación de plaquetas por medio de fragmentos de megacariocitos. Estos se encuentran principalmente en la médula ósea y tienen una duración aproximadamente de 7 días. Este proceso se lleva a cabo principalmente cuando una célula mieloide linfoide pasa a ser una célula mieloide. Luego esta se convierte para poder así ser una célula trombocitoide y así formar una célula denominada megacardioblasto. El megacardioblasto es una célula que consta de solo un núcleo y en el núcleo se encuentran varias invaginaciones aparte de tener cromatina laxa densa y también consta de 2 a 6 nucleolos. También consta de un citoplasma basófilo y es grande. Este citoplasma se encuentra principalmente contiene 2 lóbulos. Cuando el megacariocito logra tener una maduración correcta, este pasa a ser un promegacariocito. Un promegacariocito no cuenta con nucleolos, pero cuenta con 4 lóbulos principales. Sigue conteniendo cromatina laxa densa y este pasa a ser un megacariocito granular por medio de un proceso llamado endomitosis. Luego de tener el megacariocito granular, este pasa a ser un megacariocito liberador de plaquetas. Por ende, este se tiene que madurar. Entonces, para llevar este proceso, se debe tomar en cuenta que el megacariocito es una célula grande y de núcleos poliploides. Por otro lado, al momento de madurar, este se libera del citoplasma de donde está y pasa a la sangre periférica, a la circulación periférica. Entonces, luego este pasa principalmente a formar parte de las plaquetas. Al momento de madurar, las plaquetas, o también llamados trombocitos, suelen almacenarse principalmente en el vaso o también siguen circulando en la sangre. Debemos tomar en cuenta que las plaquetas tienen una vida media de 7 a 10 días. Entonces, luego todo el proceso se vuelve a regenerar y así se siguen formando las plaquetas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Gracias.